Hoy que el mercado está cerrado, quiero hablar de algo bastante importante. Algo que he estado escuchando y leyendo mucho en comentarios. El por qué no es momento de comprar ahora, sino que es mejor esperar. Porque muchos piensan que no es momento de comprar. Y porque aunque estemos en una crisis, para mí sí es un buen momento y una buena oportunidad para comprar. Tengo que decir que esto es mi opinión y solo mi opinión. No estoy diciéndoles qué deben o qué no deben hacer, solo es un estudio el cual me interesó bastante, ya que muchos piensan que es un momento malo para invertir y me interesó saber qué hicieron los grandes inversionistas durante crisis anteriores y cómo les resultó. Todos sabemos de las crisis de los años anteriores, como la del 2008-2009, de las peores crisis vistas. Había sido la peor crisis desde 1929. Hubo muchísimo pánico de personas que creían que perderían más si no vendían, aunque ya sus carteras habían bajado hasta un 30%. Las ventas se produjeron en niveles más bajos, cada vez más rápido, pero mientras muchos estaban vendiendo, hubo otros que vieron esto como una oportunidad para aumentar sus posiciones en el mercado con un buen descuento, aunque existiera un poco de riesgo. No solo inversionistas retail u ordinarios como tú y yo, hablo de Warren Buffett, John Paulson, Jamie Dimon y muchos más. Pero comenzando con uno de mis inversionistas favoritos, si no es mi favorito, Warren Buffett, en plena crisis del 2008 publicó un artículo en el New York Times, el cual titulaba Buy American, I Am, lo cual en traducción es compra americana, yo lo estoy haciendo. Y leyendo el artículo tiene un poco más de sentido el título, ya que básicamente habla de la crisis del momento y qué estaba haciendo él, ya que recuerden que este artículo fue publicado en el 2008, principalmente comprando acciones estadounidenses en su cuenta personal, en lo que anteriormente solamente poseía bonos del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Te preguntarás. De acuerdo a él, es gracias a su lema Be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy, lo que en español significa sé temeroso cuando otros sean codiciosos y sé codicioso cuando otros estén temerosos. Y sin duda alguna, el miedo o el temor ahora mismo es bastante grande y se apodera incluso de los inversionistas experimentados. Sin duda, los inversionistas tienen razón al desconfiar de las entidades o negocios altamente apalancados en posiciones competitivas débiles, pero los temores con respecto a la prosperidad a largo plazo de muchas grandes empresas sólidas de la nación no tiene sentido en este momento. Obviamente Warren Buffett también aclaró que aunque era muy difícil predecir el futuro y los movimientos a corto plazo en el mercado, ya que nadie en realidad sabe qué va a pasar a corto y mediano plazo, ni tampoco a largo plazo, solamente que las probabilidades a largo plazo son más fáciles de predecir que a corto y mediano plazo, ya que uno espera que la economía del país, la economía de Estados Unidos a largo plazo en los próximos 5 a 10 años, siga creciendo. De no ser así, no fuera la potencia número 1 del mundo y no estaríamos invirtiendo en ellos. No solo eso, Warren Buffett en ese tiempo también se aprovechó de las grandes caídas y llegó a un acuerdo con varias compañías. Una de ellas fue Goldman Sachs, en la que decidió invertir $5.000 millones en Goldman Sachs. Ese acuerdo fue anunciado el 23 de septiembre del 2008, de acuerdo a este artículo, cuando la acción ya había caído casi un 40% desde su punto más alto. Y aunque gracias a su trato él logró comprar estas acciones a un precio de $115 con descuento, ya que las acciones habían cerrado a $125 en ese momento cuando se anunció el trato, y el día siguiente subieron a $134, es decir que él ya estaba generando ganancia. Aún así, las acciones llegaron a caer a $53 semanas y meses más tarde. Y estoy segura que muchos capaz criticaron en el corto plazo este movimiento, pero para él esto era una buena inversión, un buen precio en el momento, aún antes de la gran caída, ya que aparte de eso, Goldman Sachs también le pagaría un dividendo del 10%. Ahora, no venimos a hablar aquí de los deals de Warren Buffett, ya que eso sería para otro excelente video que si quieren, déjenme saber que lo haga. Lo que quiero mostrar con esto es que aún siendo uno de los mejores, si no el mejor inversionista de la época, no paró de comprar e invertir durante una crisis por miedo cuando estaba a buen precio, aún sin saber qué pasaría mañana, aún sin saber que las acciones caerían muchísimo más, lo cual hoy en día sentimos mucha frustración por hacer lo mismo. Aún cuando el 2008 fue el peor año de su carrera tras haber perdido $25.000 millones y Berkshire Hathaway había caído un 30%. Aún así, pocas personas habían capitalizado
manejado esa crisis tan hábilmente como Warren Buffett. Pero cuando vemos a largo plazo, vemos que sus inversiones en realidad le han funcionado bastante bien, con un retorno promedio de alrededor del 20% al año, por encima del retorno del mercado del S&P 500. Ahora, es muy importante saber, en mi opinión, que no hay que solamente entender y actuar por lo que ha pasado en la economía, en la historia y las crisis anteriores. Digo esto porque cada crisis es completamente diferente, y aunque nos da una idea de cuál puede ser el siguiente paso o el siguiente movimiento en el mercado o qué esperar del mercado en los próximos meses, todo puede ser completamente diferente. Porque aunque en promedio una recesión dura aproximadamente 15 a 18 meses, hay recesiones que duran muchísimo menos y mucho más también, ya que, como dije, cada crisis es completamente diferente. Ahora, que deberíamos invertir o no en un momento como este es decisión de cada uno, pero yo ahora explicaré por qué pienso que esta crisis que hemos estado viendo todo el año, esta gran caída, es una tremenda oportunidad de inversión. ¿Qué da miedo? Claro, sí, claro, que da muchísimo miedo. Imagínense ser Warren Buffett e invertir en Goldman Sachs a $115 y que las acciones cayeron 50-60% más. Obviamente, a corto plazo, a cualquiera le diera muchísimo miedo. Razón por la cual mi punto número 1 de este video es que debes invertir en acciones con las cuales te sientas cómodo y que si caen un 30% no te vas a arrepentir, porque la verdad es que aquellas personas recompensadas con riqueza dinástica cuando los tiempos son buenos tienen la recarga de la responsabilidad cuando baja la marea. Lo que quiere decir que no te puedes sentir mal y querer vender a lo loco cuando bajan las acciones. También invertir en una compañía que no te interesa solo porque otros lo dicen o porque está subiendo es muy divertido y satisfactorio cuando todo está bien y tienes un buen retorno. Pero cuando las cosas se dan la vuelta y comienzas a perder dinero en algo que no te interesa, en una compañía que no te llama la atención, ahí comienza el miedo, la frustración y las malas decisiones al momento de invertir. Es por eso que ahora mismo yo he estado agregando a esas posiciones de compañías fuertes financieramente y compañías grandes, con menor riesgo en vez de compañías altamente riesgosas, no rentables y bastante volátiles como hacía hace 1 o 2 años, porque las cosas han cambiado, ya que las grandes compañías en las que estoy invirtiendo ahorita no tenían un buen precio hace 1 año o 2, y esta caída está trayendo esa oportunidad, mientras que hace 1 año o 2 habían otras oportunidades. ¿Que sigo manteniendo las compañías riesgosas? Sí, pero estoy agregando casi nada en ellas, porque aunque les veo el potencial, entiendo que el potencial no es lo único que hay que fijarnos y que una crisis como la de hoy en día puede sacar a cualquier compañía del mercado así de rápido e irse en quiebra más fácil de lo que pensamos. Y mucho más por tanta deuda en una compañía que no es rentable, mientras que hay otras compañías grandes que sí pueden lograrlo. Ahora, mi punto número 2 de por qué pienso que no me gusta tratar de adivinar cuándo es el momento para invertir o cuándo es el punto más bajo es porque, como dice Peter Lynch, los inversionistas han perdido mucho más dinero preparándose para las correcciones o tratando de anticipar una corrección que lo que han perdido en las mismas correcciones, dando a entender que al estar esperando y esperando y esperando para el mejor momento para invertir, lo más probable es que te pierdas de los outliers o esos momentos sobresalientes en la economía y en el mercado. Al invertir deberíamos enfocarnos en 2 cosas. 1, minimizar el arrepentimiento en el futuro si el mercado sube y no estás invirtiendo. Y 2, evitar el arrepentimiento en el futuro si estás invirtiendo en una compañía que se desploma y no te sientes cómoda en ella. Lo que quiero decir con esto es que no pienso que sea momento de ir all in, porque también hay que tomar en cuenta que lo más probable es que aún nos falte un poco más de dolor en el mercado y en la economía, tal cual como lo dijo Jerome Powell hace una semana. Pero también sabemos que es imposible predecir cuándo la crisis se acabará o el mercado se dará la vuelta, como pasó el 20 de marzo del 2020, cuando el mercado se comenzó a recuperar rápidamente y aún en ese momento muchos decían que no era momento de invertir, que había que esperar porque todo era un maquillaje y que el mercado volvería a desplomarse, que podía volver a caer más duro. Sí, claro que sí, pero no pasó y ahora
aún con la caída de este año, el mercado aún está arriba 70% desde ese día 20 de marzo del 2020, lo cual nos hace pensar que esta caída era más que necesaria después de que el mercado subiera 104% en tan corto plazo, sabiendo más aún que fue impulsada por la Fed y más. Aún así, en este gráfico del libro que estoy leyendo, Psychology of Money, muestra todas las veces que el mercado ha estado abajo 5% o más desde su punto más alto. Por ejemplo, las acciones de Netflix tuvieron un retorno de 35.000% entre el 2002 y el 2018, pero 94% del tiempo la acción estuvo 5% o más por debajo de su punto más alto. Lo que me hace pensar qué hubiera pasado si yo hubiera invertido en Netflix en el 2006, lo cual hubiera sido imposible porque tenía apenas 10 años, y hubiera vendido en 2007. Porque mi posición bajó básicamente 43%. Fácil, me hubiera perdido una subida de 5.000% hasta el día de hoy, o al menos 2.000%, teniendo en cuenta que muchos inversionistas se planifican para mantener una acción por lo menos 5 a 10 años. Ahora, es importante entender que esta es mi estrategia, la cual posiblemente es completamente diferente a la tuya, ya que lo más probable tú estás jugando un juego completamente diferente al mío y lo más probable tengas metas diferentes a la mía. Lo que quiere decir que mi manera de invertir capaz no sea igual a la tuya. Como dice el libro Psychology of Money, nuevamente, solemos llamarnos inversionistas a todo aquel que compra o vende una acción como si todos fuéramos parte de un equipo de básquet, que jugamos el mismo juego con las mismas reglas. Pero cuando nos damos cuenta que eso es un mal pensamiento, vamos a entender qué tan simple es identificar cuál es tu juego con tus reglas y tus metas. Es por eso que aunque a mí me parezca que es una buena oportunidad de compra en este momento, capaz para ti no lo sea, pero yo estuve ahí en la caída del 2018 y el 2020. En el 2020 no pude comprar tanto como quería por falta de capital, que ahora gracias a Dios tengo. Y pienso aprovechar estas oportunidades por los siguientes meses pensando a largo plazo, aunque esté teniendo pérdida en algunas posiciones, pensando en los próximos 5 a 10 años, ya que lo más probable por los próximos 4 a 6 meses o incluso más podamos seguir viendo dolor en el mercado, pero el dinero que yo estoy invirtiendo no pienso sacarlo a menos de que tenga algún tipo de emergencia, ya que el dinero que yo invierto es dinero que no pienso usar ni para viajar, ni para mis gustos, ni para más nada en los próximos 5 a 10 años, nuevamente, a menos de que lo necesite para algún tipo de emergencia o algún tipo de inversión que sea muchísimo mejor al mercado. Por eso también pienso que buscar vender acciones en momentos como ahora, en las cuales tu portafolio puede estar abajo 30%, como pasó a muchos en el 2008, como hablé al principio del video, hay que entender en qué acciones estás invirtiendo, si te sientes cómodo en ellos y si es en realidad buen momento para vender. Yo les he comentado cómo yo vendí 2 acciones que me gustaban mucho en el 2020 porque me encontraba con una pérdida pequeña y pensaba que mi dinero iba a estar mejor en otro lado. Y aunque gracias a Dios esa jugada me salió bien porque invertí en otra compañía un poco más grande, un poco más fuerte, hoy en día me arrepiento de no tener esas compañías en el portafolio, las cuales ya estarían dándome un buen retorno si tan solo me hubiera esperado 2 años más. Entonces tienes que pensar si vas a estar cómodo haber vendido una compañía a la cual te gusta mucho hoy y en 2 años se pudiera haber recuperado. Pero eso es un pensamiento y una estrategia de cada quien. Por eso por acá te dejo un video de las top 10 acciones de mi portafolio y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.